Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante para nosotros como cristianos. El tema de hoy día: reedifiquemos nuestro altar. Es importante poder reedificar, ¿cierto?, lo que un día se destruyó. La palabra reedificación significa que se vuelve a construir algo que fue destruido. Por lo cual hablaremos, ¿cierto?, en esta reflexión bíblica, algo muy sencillo. Siempre me ha gustado poder explicar las cosas sencillas. Jesucristo hablaba por parábolas, por ejemplo, para que todos pudieran entender lo que Él estaba hablando. Así que le voy a invitar para que nos apoye en este video, y le voy a invitar a cerrar sus ojos para poder orar al Señor para que Dios nos dirija, para que también esta palabra haya cabida en su corazón, porque es importante de que esta palabra pueda entrar a su corazón, y para entrar a su corazón debemos orar antes. Así que, Padre, en esta hora, Señor, oramos delante de tu presencia, agradeciéndote por este día, Dios mío. En esta hora, Espíritu Santo, le pido que usted sea quien guíe mi corazón, mis labios, Señor, para poder hablar de esta reflexión bíblica. Y aquellos que están escuchando, Señor, puedan recibir esta palabra como enseñanza. Señor, yo no conozco los corazones de aquellas personas que van a escuchar, pero usted conoce todas las cosas, Señor. Dios mío, que esta palabra, Señor, pueda llegar a los corazones que necesitan poder oír esto, Padre. Hoy día vamos a hablar, Señor, de la reedificación de nuestro altar, de la reedificación de algo que está destruido, que quizás se ha destruido por problemas, por dificultades. El enemigo a lo mejor no ha destruido, pero vamos a hablar de la reedificación de esto. Dios mío, gracias te damos en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, mi nombre es Mario Ponce, ¿cierto?, como ya algunos me conocen. Y lo que hoy día vamos a hablar, como les decía, es sobre la reedificación de nuestro altar. Altar, primero que todo vamos a definir qué es lo que es altar. En varios diccionarios bíblicos, también como diccionario de la lengua española, busqué definiciones sobre altar. Les voy a leer las definiciones que encontré. Es una estructura o lugar elevado, donde se llevan a cabo sacrificios o se ofrece incienso como gesto de adoración, frecuentemente usados en el Antiguo Testamento. Ya no son necesarios, dado el sacrificio final de la muerte de Jesús. Sin embargo, la palabra se usa con referencia a la mesa de comunión, en la que son consagrados o presentados los elementos de la Eucaristía, cena del Señor, o que sirve como centro para la adoración y el ritual en las iglesias sacramentales. El vocablo se usa en el sentido de consagrar algo o alguien al Señor. Por ejemplo, vengamos al altar de la consagración a entregar nuestras vidas. Ahí está hablando, ¿cierto?, como un lugar donde se ofrecía culto a alguien. En hebreo se dice misbea, lugar de matanza. En los tiempos del Antiguo Testamento, los altares eran muchos y variados, notándose su importancia en el hecho que las palabras hebreo y griego aparecen unas 360 veces. El primer altar hebreo que encontramos en Génesis capítulo 8, versículo 20, lo vamos a leer. Génesis capítulo 8, versículo 20. El primer altar que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Fue construido por Noé después de salir del arca. Es cierto, el primer altar hebreo que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Más adelante fueron construidos altares por Abraham, en Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Génesis capítulo 12, versículos 7 y 8. Dice: y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido.
Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Entonces, mis hermanos, y nos damos cuenta, ¿cierto?, que Abraham construyó muchos altares. Esa es la primera referencia. Si nos vamos a Génesis 13:4, tenemos otra referencia también de Abraham. Dice, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. En Génesis 13:18 también habla de altar. Génesis 22:9. Isaac, Génesis 26:25. Génesis 26:25. Dice, y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces, ¿cierto? Acá podemos darnos cuenta, a medida que van pasando los años, los hombres de Dios empezaron a edificar altares para poderle rendir culto al Señor. Jacob, Génesis 35, del 1 al 7, también edificó un altar. Moisés, Éxodo 17:15. Vamos a leer Éxodo 17:15. Dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ahí tenemos otro referencia de acuerdo al altar de Dios. Y Josué, en Josué 30:31, ahí también, Josué 8:30-31. Josué 8:30-31. Dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas en paz. Aquí, ¿cierto?, nos damos cuenta, la mayoría con fines sacrificiales. La mayoría de los altares que nosotros leímos eran con fines sacrificiales, hacían sacrificios, pero algunos eran mayormente memoriales, como en el caso de Éxodo 17:15 al 16, que lo levantó Moisés, Josué 22, capítulo, y versículos 26 y 27, eran memoriales. Los anteriores eran sacrificiales, donde se presentaban sacrificios delante del Señor. A veces Dios decía justo como debía ser construido el altar. A veces Dios le demandaba, ustedes tienen que hacer esto así. Él le daba, ¿cierto?, las características para poder construir este altar. ¿Y de qué materiales? Por ejemplo, Éxodo 20, capítulo 20, versículo 24 al 26. Éxodo 20, capítulo 24 al 26 dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, la orden del Señor, cómo tenía que construirse y qué materiales. Con la edificación del tabernáculo, los altares eran construidos por los hebreos para dos propósitos principales: ofrecer sacrificios y quemar incienso. Una vez que se encendía el fuego del altar, se requería que se siguiera quemando permanentemente. Eso sale en Levítico capítulo 6, versículo 3. Vamos a leerlo para poder quedar más claro. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahí, ¿cierto?, está hablando la palabra del Señor. Dios también mandó a Moisés que hiciera un altar para incienso. Éxodo 30, versículo 1. Le pido que esté con su Biblia para que vayamos corroborando la palabra del Señor. Éxodo 30, 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Ahí, ¿cierto?, Dios le está mandando a Moisés que hiciera un altar para incienso, a veces llamado el altar de bronce. Éxodo 39, 38. Dice, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce, con su enrejado de bronce, su vara y todo su utensilio, la fuente y su base. Ahí, ¿cierto?, nos damos cuenta que Dios le mandó a llamar así. Y el altar de oro,
que sale en Números 4:11 también. Debido a su ubicación especial ante el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo a media distancia entre las paredes. Ahí está, ¿cierto?, la ubicación. Debido a su ubicación especial ante el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo a media distancia entre las paredes. Eso sale en Éxodo 36, Éxodo 45. Se lo llamaba el altar que esté delante de Jehová. Levítico 16:12. No se ven altares en la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a leer Hebreos 13:11. No se ven los altares ya en el Nuevo Testamento. Hebreos 13:11. Dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y en el versículo 10 dice: tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. En lugar de enseñar lo contrario, afirma que Jesucristo es el auténtico altar de cada creyente. Las inscripciones en los altares, como la que Pablo vio en Atenas, al Dios no conocido, eran comunes en culturas paganas y son mencionadas por varios escritores antiguos. Ahora, para usted, ¿cierto?, para nosotros que estamos escuchando esto, ¿a qué le hace referencia? Bueno, nosotros le dimos una definición de altar, ¿cierto?, respecto a toda la palabra del Señor, algunos diccionarios bíblicos y algunos escritores bíblicos también. Pero, ¿a qué nos hace referencia en nuestra vida espiritual el altar? ¿Será el altar de la iglesia en una forma física? ¿O será el altar definición de nuestro corazón? Porque Dios, dice la Escritura, de que Él ya no iba a habitar más en templo hecho por mano de hombre, sino que Él ahora iba a estar en nuestro corazón. Él iba a habitar y iba a morar en nuestro corazón. Entonces, el altar para nosotros hoy día como hijos de Dios es la igualdad de corazón. Nuestro altar es nuestro corazón. En nuestro corazón habita Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Vamos a leer Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí, ¿cierto?, está la referencia de lo que hemos leído. Toda esta palabra que leí está en Hechos 17, versículo 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano humana. Amados hermanos, qué precioso es estos 4 versículos que hemos leído, que siendo el Señor del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, no habita en templos hechos por mano humana, sino que Él habita en nuestro corazón. Y es por eso que nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Es por eso que nosotros debemos cuidar este altar en cual mora el Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, Dios reedifica el altar de nuestro corazón. Dios es el único que puede reedificar algo que está completamente destruido. Cuando algo se destruye, es muy difícil que se vuelva a reconstruir y que quede igual a como estaba antes.
Es muy complicado. Siempre va a quedar algo que no va a quedar igual como estaba antes. Pero Dios es el único que puede reedificar nuestro corazón. Es el único que, si un corazón está completamente destruido, abatido por esta vida, nuestro Dios es el único que lo puede reedificar y dejarlo mejor. Reedificar y dejarlo aún más hermoso de como estaba. Dios reedifica el altar de nuestro corazón. Limpia tu corazón de toda contaminación. Nosotros como hijos de Dios debemos limpiar, debemos cuidar nuestro corazón. Porque dice la Escritura que de él mana la vida. Es por eso que muchas veces nuestro altar, nuestro corazón se destruye. Es por eso que muchas veces nuestro corazón cae abatido, no tiene fuerza, no tiene ganas, no tiene ánimo. Es porque nuestro corazón se ha contaminado de este mundo, se ha contaminado de las cosas vanas. Es porque lo hemos hecho amigos del mundo y lo estamos constituyendo enemigos de Dios. Dios reedifica nuestro altar. Amados hermanos, limpiemos, paso 1, limpiar nuestro corazón de toda contaminación. ¿Cómo puedo limpiar, cierto, mi corazón de toda contaminación? Primero, sacar la idolatría que hay en nuestro corazón. Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. El pueblo de Israel era un pueblo idólatra, que adoraba muchas imágenes, pero el rey Ezequías entendió que esto no era agradable para Dios y la destruyó. ¿Estás dispuesto a destruir toda idolatría que pueda haber en tu corazón? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea el centro de tu corazón? Esas son preguntas que Dios nos hace hoy día. ¿Estamos dispuestos a destruir todo lo que empaña la gloria de Dios en nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a que Dios sea el centro de nuestras vidas? Es una pregunta que tú tienes que responderte. Segundo, el sacrificio. En segundo lugar, mis hermanos, podemos ver el sacrificio, que eso lo tenemos una referencia bíblica en Génesis 22:2. Vamos a leer la palabra del Señor en Génesis 22:2. Dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, de que Dios le mandó a Abraham hacer un sacrificio de su hijo. Dios le pidió a Abraham sacrificar a su único hijo, lo que más amaba. Era el momento de renunciar a lo que más amaba y demostrar que no amaba a nadie más que a Dios. Aquí tenemos algo muy importante, hermanos. Yo creo que si a nosotros hoy día nos hicieran una pregunta y nos dijeran, ve a tal lugar, Dios, y sacrifica a alguien de tu familia, creo que sería muy difícil, muy difícil. Pero aquí nos damos cuenta la fe de Abraham y el amor que Abraham le tenía a Dios, que aquí su hijo no sobrepasaba a Dios, sino que Dios estaba sobre su hijo. Amados hermanos, el altar es el lugar donde nos consagramos y donde afirmamos nuestro compromiso con Dios. O sea, en nuestro corazón nosotros afirmamos y consagramos el compromiso que le hemos hecho a Dios. Nosotros le hicimos un compromiso y ese compromiso se debe cumplir. Una pregunta para nosotros: ¿tenemos la disposición en nuestro corazón para sacrificar lo que Él nos pida? Dios tiene la capacidad de devolvernos mucho más de lo que nosotros le hemos entregado a Él. Sus bondades y beneficios superarán con creces todos los sacrificios que nosotros hemos hecho algún día. Dios limpia nuestro corazón
cuando quitamos los ídolos y nos rendimos completamente al Señor. Nuevamente te hago esta pregunta, a mí también. ¿Tenemos la disposición en nuestro corazón para sacrificar lo que Él nos pida? ¿Tendremos esa disposición cuando Dios nos diga, hijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú sacrifiques esto que tienes en tu corazón para que crezcas, para que en ti se pueda limpiar el altar? Esa es una pregunta, ¿cierto?, que Dios nos hace a nosotros. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de este altar? Primero, renueva nuestros principios. Principios que han sido sembrados por el mundo. Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, uno de los beneficios de este altar es que Él renueva nuestros principios, que fueron sembrados por el mundo, por el príncipe de este aire, por el enemigo. Él renueva todas esas cosas. Principios que fueron sembrados por este mundo en los deseos de nuestra carne, hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos, siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que Dios renueva a nosotros. Ya no van a haber deseos de carne, sino que nuestro espíritu debe mandarnos. Segundo, somos guiados por el Espíritu Santo. Eso sale en Gálatas 5, 16 y 17, para andar en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. O sea, en el fruto del Espíritu. Dios nos quiere guiar, ¿cierto?, a través de su Espíritu Santo. Ese es el beneficio cuando nosotros tenemos comunión con Dios. Cuando nos comprometemos con Dios y Dios limpia nuestro corazón, tenemos beneficio. Dios renueva nuestros principios, Dios renueva nuestro altar. Dios reedifica nuestro altar, nuestro corazón que está sucio, Dios lo limpia. Renueva la visión también de nosotros. Cuando Dios reedifica el altar, primero renueva nuestros principios. Amados hermanos, el hombre del mundo siempre va a criticar al hombre de Dios. Cuando uno hace algo, no guarda su testimonio, nos va a criticar. Y Él renueva nuestros principios. Aquel que era alcohólico, Él renovó su principio. Ya no es alcohólico, sino que ahora hijo de Dios, tiene familia. Renueva la visión. La visión nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que Dios ha hecho en el pasado, en el presente, con el fin de proyectarnos al futuro. La visión nos da aliento en tiempos de dificultad. La visión nos ayuda a entender cómo todo obra para el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestra vida. O sea, la visión nos ayuda para enfocarnos en nuestra vida cristiana. La visión nos ayuda para entender la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. En tercer lugar, Dios se revela a nuestras vidas. Así como Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:2, Jesús mostró su gloria a sus discípulos en Mateo 17, 1 y 2. Dios se presentó a Juan cuando estaba a solas en un monte en la isla de Patmos. Allí recibió una tremenda revelación, como es el libro del Apocalipsis. Dios quiere revelarse a nuestra vida de forma personal en este tiempo. El altar renueva los principios, la visión, y se revelará Dios a nuestra vida con poder. Pero primero debemos ser limpios por Dios. Primero debemos dejarnos reedificar nuestro altar por el Señor. ¿Y eso cómo se hace, mis hermanos? Haciendo compromisos con el Señor. Que ya es tiempo de poder limpiar nuestro altar, es tiempo de entregárselo a Dios, comprometernos con el Señor. El Espíritu Santo arderá en nuestro corazón cuando ya nosotros, ¿cierto?, hayan pasado todos estos puntos que hemos tratado. El Espíritu Santo debe arder en nuestro corazón, porque ya va a haber un corazón limpio. Nosotros somos templos unidos con el Señor. El Espíritu Santo viene a nuestra vida
y vive en nosotros. Ya nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, sino que somos comprados por precio y no debemos violar las normas en el diario vivir, porque nos afectará a nosotros y a los que nos rodean. Dios quiere que nuestra vida se rinda y se entregue a Él. Una vida de altar permite que seamos dirigidos por Él. Muchas vidas serán bendecidas por medio de nosotros, pero para eso debemos tener un compromiso con Dios. Si leemos la palabra del Señor en el libro de Ezequiel 47, las aguas salutíferas, el profeta veía que primero era hasta los tobillos, luego empezó a ascender, pero Dios quiere un compromiso de nosotros sumergirnos y nadar en este río de agua viva, para que por nosotros sea bendecido los demás, para que por nosotros este mundo sea bendecido a través de su palabra, porque de otra forma Dios no puede usar nuestras vidas, porque debemos ser limpios, y al ser limpio el Espíritu Santo, como nosotros somos templo, arderá en nuestro corazón. En Génesis capítulo 8 versículo 20 y 21 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Aquí está el versículo que leíamos al principio. Si nos damos cuenta, ¿cierto?, que Noé escogió aves limpias, animales limpios, y se percibió un olor grato. O sea, nosotros debemos limpiarnos para poder dar un olor grato. Ahora, mis hermanos, el altar que quiere Dios. En el altar está el poder de tocar el corazón de Dios. Por el estudio cuidadoso de estos versículos nos enteramos de que en el altar está el lugar donde movemos directamente el corazón de Dios, al punto de poder cambiar su palabra de juicio y ver manifestado su gran poder. Es importante entender que Dios está atento de forma directa, en todo tiempo, en cada momento, de una manera bien exacta. El altar que hagas, ¿cierto?, debe agradar a Dios. Dios siempre va a estar mirando el altar que nosotros estemos construyendo. Nuestro altar es la comunión íntima con Dios, ya que es nuestro corazón. Por lo tanto, nuestro altar debe estar limpio. Por lo tanto, nuestro altar se debe cuidar, porque a través de nuestro altar, que en nuestro corazón, está la comunicación íntima con Dios. Ahora definiremos algunas cosas que tenía el altar en la antigüedad, para que podamos darnos cuenta que nos falta en nuestro propio altar, que tenemos que edificarle a nuestro Dios para poder obtener ese poder. En Cantares 5.1 dice: he recogido mi mirra y mis aromas. La mirra viene del latín mirra, y es una sustancia resinosa aromática muy valorada en la antigüedad. Esa habitación de la que hablaba el Cantar de los Cantares tenía aromas, olor grato y agradable. Cantares 5.3: he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Antes de entrar tus pies deben estar limpios en el lugar que pisas, pues santo es. Recuerda lo que Dios dijo a Moisés cuando él se paró ante la zarza ardiendo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3.5. Debemos estar limpios. La sangre de Cristo nos lava y limpia de todo pecado. Cantares 8.9: edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guardaremos con tablas de cedro. La decoración de tu habitación debería tener plata y madera. Cantares 4.7: toda eres tú hermosa amiga mía, y en ti no hay mancha. ¿Cómo podremos lograr vernos sin mancha? Solo por la sangre del Cordero de Dios, en humillación, siempre pidiéndole primero perdón a Dios, como lo hacía Job todos los días. Cantares 4.10: cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Ungüentos y especies aromáticas. Cantares 4.13-14: tus renuevos son paraísos de granados, con frutos suaves de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes.
con todas las principales especies aromáticas. Puedes adornar ese lugar con flores de leña y nardos. Elías tendría entonces que depender de Dios. El altar del Señor estaba deteriorado y Elías pasó cierto tiempo reparándolo, colocando las piedras dispersas de modo que la estructura volviera a estar unida. Y eso fue una acción dramática que debió aumentar la expectativa de todos los presentes. El altar era pues un símbolo de unidad y Elías lo reparó antes de que Dios pudiera actuar. Ahora recordemos que Israel era una nación, no eran dos naciones, Israel y Judá, ni Samaria y Jerusalén, sino 12 tribus que se constituían una nación. Entonces Elías restauró el altar en el nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar, preparó la leña, cortó en pedazos el buey. Por último, mandó que llevaran 4 tinajas de agua que la derramaran sobre el sacrificio y sobre la leña. Ahora, es verdad que de donde recogían el agua quedaba bastante lejos. Nos preguntamos cuánto tiempo habrán demorado en traer esas 4 tinajas de agua hasta la cima del monte. Era una ruta larga, pero Elías no tenía prisa. Quizás si hubiéramos podido haber visto a Elías en ese momento, habríamos observado una sonrisa forzada en su rostro. ¿Sabe usted por qué se sonreía? ¿Por qué echaría agua sobre ese altar? Es que solo puede Dios hacer lo imposible. Un poco de agua no impediría que el fuego descendiera y consumiera todo. Y por tanto no le importó echar agua sobre todo el altar. Podría haber seguido derramando agua durante las siguientes 24 horas, y aún así el fuego hubiera descendido. Elías estaba aprendiendo a depender de Dios. Como ya hemos visto, recordemos que permaneció junto a ese arroyo pequeño y lo vio secarse. Él sabía que en sí mismo no era sino un canal por el cual el agua podía correr. También había mirado a esa tinaja vacía de harina, de la cual Dios le había alimentado a él, a la viuda y a su hijo durante todo el periodo de sequía. Luego, una vez más, Elías se dio cuenta de que era como un cuerpo muerto y aprendió que si algo pudiera lograrse, Dios tendría que hacerlo. Simplemente se puso en pie en la cima del Monte Carmelo y con su sonrisa irónica estaba anticipando lo que iba a suceder. Creemos que Elías tenía sentido del humor y Dios también lo tiene. Creemos que Elías bien pudo haber dicho en voz baja: Señor, si tú no lo haces, no se hará. Leemos: en otra ocasión, Elías hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Los profetas de Baal invocaron a su Dios durante mucho tiempo, pero no hubo respuesta. El Dios de Elías escuchó y contestó su oración. Recordemos que el Dios de Elías vive todavía. El profeta fue transportado al cielo, pero su Dios todavía vive. Y tenemos el mismo acceso que ante él que tenía Elías. Tenemos la misma autorización de ir a Dios y pedirle fuego del cielo que descienda y consuma nuestras pasiones y malos deseos, que queme nuestra paja y escoria y deje vislumbrar a Cristo en nosotros. Eso lo escribió Moody en el libro La oración que prevalece. Nosotros tenemos la misma autoridad que tenía Elías de poder pedirle a Dios fuego, pero quizás que no consuma a un hombre, sino que nos consuma a nosotros, que consuma nuestro interior, que consuma nuestro corazón, que queme todas las pasiones, la carnalidad que hay en nuestras vidas, la inmundicia, para que empiece a aparecer, ¿cierto?, la visión, para que empiece a aparecer el Espíritu Santo, para que Dios nos guíe, para que podamos depender del Señor. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, para la gloria del Señor.